Martín, un gusto recibirte. Gracias, ¿Qué Luis. te decís, señor presidente? ¿Cómo es el trato? Señor presidente de la Asamblea. Fue como medio raro eso, ¿no? Pero gracias por la invitación. Por favor. Bueno, por las dudas, presidente de la Asamblea del PRO. Viste que los radicales tienen la frase que se mal cita en la política. La gente dice que se doble pero no se rompa. Y Alem dijo exactamente lo contrario, que se rompa pero que no se doblen las convicciones. ¿Vos venís a romper o doblar el partido? Mirá, justo antes de entrar a la entrevista estaba leyendo un libro que es un debate sobre unos filósofos europeos y americanos. Es una discusión, un libro que me prestó un amigo, muy lector. Es una discusión entre Chantal Mouffe, Laclau, Derrida y Richard Rorty. ¡Wow! Richard Quiero ese libro. es espectacular. Además, Rorty es un pragmatista americano, un liberal, y medio que se la manda a guardar a todos. Y hay una cosa muy interesante que es, bueno, y con toda esta cosa de la deconstrucción, dice, hay un problema que veo, que detecto, que es cuando quieren deconstruir, digamos, destruir algo que funciona. Digamos, viste, como en esta cosa medio obse de, bueno, todo el tiempo el proceso de mejora permanente. Entonces decís, pará, vos tranquilamente podés, y me parece legítimo, que vos quieras hacer que las cosas mejoren. El problema es si hay algo que ya funciona y vos lo querés romper y a la misma vez hay cosas que están rotas y nadie las está arreglando. Bueno, el PRO se fue rompiendo. Digamos, entre el 2019 y el 2023 se fue rompiendo. Y la verdad que en el 2019 nadie sentía que había que arreglar el PRO. Sí que requería, después de Mauricio Macri la presidencia y el 41%, no estaba el sentimiento de hay que destruir el PRO y reconstruir el PRO. Era, bueno, cuál es el liderazgo y qué es lo que viene. Y por un lado vos tenías el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un liderazgo natural, podríamos decirlo de alguna manera, no sé, para el periodismo, para los analistas, para cualquiera, era un líder natural. Aparte, casi era un presidente que repartía ministros, no hace tanto, hace un año. Del otro lado, Patricia, digamos, un liderazgo en donde Mauricio le pide que lidere al PRO como organización política. Y viste como dice el dicho, que dos cabezas piensan mejor que una. Bueno, a nosotros no nos pasó y el PRO se fue rompiendo. O sea, esa máquina de ganar, esa máquina que sabía cómo ganar y que se le podía parar mano a mano al peronismo, se fue rompiendo cada año. Se fue rompiendo por un lado porque una etapa necesaria, Luis, era después de ese modelo agotado que nos llevó a perder con un 41%, evidentemente había que hacer cosas de una manera diferente. Entonces, bueno, Mauricio ya, por supuesto, Mauricio, cuando uno es un expresidente no necesita, digamos, cargos burocráticos para ejercer su liderazgo y hace lugar, fiel a su historia, a que surjan nuevos liderazgos. Patricia, Horacio, la nueva generación. María Eugenia, pero que estaba con el tema de Buenos Aires. Marcos, que se retira, ¿no? Y bueno, esa era nuestra primera capa dirigencial después de Mauricio. Claro. Y entonces lo que empezó a pasar fue que el PRO se empezó a romper. ¿Cómo? Bueno, por un lado con esta lógica que vos decías de, bueno, ya nos autopercibíamos ganadores. Y a la misma vez, por un lado, Patricia, que ponía muy en tela de juicio el modelo de Marcos Peña, y acá mismo creo que lo ha mencionado en distintas ocasiones, esta noción de, no sé, como del método profesional del abordaje de la representación. Y por el otro lado, Horacio, bueno, que la gestión hable por nosotros. Eso nos llevó al 2023, el año de los bifes, después de 3 años y medio de peleas a cielo abierto entre Patricia y Horacio por disputarse ese lugar digamos, a suceder del liderazgo de Mauricio, en donde vos tenías 3 crisis. Crisis de liderazgo porque el líder del espacio se había corrido para que surjan otros, que por lo tanto ponía en tela de juicio cuál era nuestra identidad. Digamos, la identidad del PRO post-Marcos entra en crisis también. Digamos, el PRO es más la fuerza del cambio de Patricia o es más la fuerza de la gestión y, ¿no?, de Horacio. Entonces eso estaba en tela de juicio. Entonces vos tenías un problema de liderazgo, de identidad y de modelo de gestión. A la misma vez, nosotros nos presentábamos como Juntos por el Cambio para una parte de la sociedad y vos sabés, Luis, estábamos divididos, digamos, no, en off
No, sí, nadie claro. hablaba bien del otro. No, claro. Porque Y no tampoco, ¿eh? No, por supuesto. Era cielo abierto, pero a veces te pasa. Decís, no, Luis, quédate tranquilo que al final del camino nosotros terminamos juntos. Vamos a estar juntos porque estamos trabajando. Acá, fíjate lo que vamos a hacer en tal municipio. No vamos a poner en jaque una intendencia importante como La Plata, por ejemplo. Pero eso no es lo que pasó. En La Plata tuviste interna y en otras ciudades tan importantes, La Plata, 1 millón de habitantes. En tantas otras ciudades tuviste lo mismo. Entonces decís, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que tuvimos 2 personas disputando un liderazgo que nos llevaron a nuestra peor versión. Divididos, sin una identidad nítida porque estaba en cuestionamiento, sin un modelo de gestión claro y le decíamos a la gente que éramos juntos, que no estábamos, por el cambio que estaba en duda. Entonces, eso nos quitó fuerza. Y por eso, a la pregunta que vos me hiciste, el PRO está roto y vale la pena arreglarlo porque para un montón de personas, como para mí, y creo que para un montón de gente que votó a Mauricio Macri y a todas las personas del PRO durante tantos años, hay personas para las cuales el PRO significa algo. Y yo estoy ahí. Permitime decir, desde afuera, Obvio. la asamblea pareció más de aquello. O sea, porque era Patricia diciendo, no cumplieron, usó adjetivos heavy que no voy a repetir, pero Sí, dijo, sí, no, partido chiquitito y de perdedores, que son el aparato. claro, digo, Que ya fuimos. había un acuerdo, Mauricio en el partido, la gente de Patricia en la asamblea, Yesa es de Mauricio, uno habló de traidor. Entonces digo, no parece como que hayan entendido esta crisis a cielo abierto. Fue el punto final de una etapa, digamos. Se vio en público lo que vivíamos en privado. Digamos, imagínate, la votación en la asamblea salió 116-0. Si se hubieran quedado sus asambleístas, hubiera sido 116-14, Luis. Vos pensás que fue nuestra presidenta hasta hace 3 meses, Claro. fue nuestra candidata a presidente hace 7 meses. No sé, si tu liderazgo hubiera sido mejor, no te digo que hubieras ganado, pero algunos hubieran tenido más dudas. Y el problema que tuvimos es que había que cerrar esa etapa y yo te soy sincero. 2 semanas antes de la asamblea fui a verlo a Mauricio exactamente con la misma pregunta que me hiciste. Digamos, ¿no es parte del problema de lo que venimos haciendo? Pero también es cierto que hay una respuesta. Está bien, pero no se va a terminar sin hacer nada esa etapa. Para vos, Patricia Bullrich, ¿está dentro del PRO o ya es una libertaria? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que para una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar en donde ella antes no había estado, o sea, fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Yo casi me mato en la ruta yendo a militar su campaña. Sin metáfora. Sin metáfora. Un accidente, sí. Y decís, che, no parece una estrategia muy exitosa para que nos generes respeto. O sea, te cambio la perspectiva, Luis. Imagínate una persona en la que vos creíste que era, no sé, una persona ascendente sobre vos, se refiere a vos y a otro grupo de personas que trabajó para que esa persona le vaya bien, se refiere así hacia personas como vos y otros que trabajaron para esa persona. Me parece que mínimamente no estás ante un líder, o no sé, la palabra líder es difícil, ¿no? Porque para mí es como la palabra piloto, es indistinta para un piloto de karting que para un Fórmula 1. Y líder, no sé, capaz que lo es, pero tenés distintos calibres de líder. Y a mí me hace sentir mal que una persona que piensa así, siente así y es capaz de opinar así sobre personas que creyeron en ella, haga algo así. Entonces ahí es donde pienso que hay algo, no solo de desagradecimiento, hay como algo de ingratitud que no me gusta, que a la vez, no sé, casi que ni la juzgo porque entiendo que es una generación en donde, no sé, están como acostumbrados a ser tiburones y a matar o morir y te tengo que meter un palazo en la cara para que me respete. Es como, bueno. Digo, Pero no parece una estrategia exitosa. Patricia es una ingrata. Sí, con mucha gente, con las personas que creímos en ella, sí. Sí, y creo que eso no se hace. Entra por ahí caminando. ¿Cuánto hace que no hablas con ella? La última vez fue en abril, ya habían mandado 3 proyectos penales al Congreso. Yo pensaba que había algunas cosas que se tenían que mejorar. Yo estoy en las comisiones vinculadas a legislación penal. Le pedí hablar con gente de su equipo para enriquecer los proyectos, que a propósito de eso, cuando uno es un amigo, uno confía en la otra persona, digamos, acá está mal empleada la palabra amigo o amistad.
cuando uno tiene confianza en que la otra persona lo que quiere es el bien, es un ironista en lo privado y un liberal en lo público. Es decir, yo la crítica te la hago en privado para poder defenderte mejor en lo público. Digamos, así funcionan los equipos en este nivel, ¿no? Entonces, esa fue la última vez que hablé y fue una buena charla. Después yo compartí algunas discusiones con ella. Te diría que incluso casi como que en 2022, en enero de 2022, y hay varias personas, fuera de cámara estábamos hablando de Hernán Lombardi, en la casa de Hernán Lombardi, delante de 25 personas, tuvimos una discusión justo sobre esto, sobre el PRO. Y el marido de ella me había hecho una pregunta sobre cómo estaba el PRO. Me lo hizo guiñándome el ojo porque ya me había leído de cosas que yo ya venía diciendo. Esto mismo que yo te dije, Luis, lo vengo diciendo desde el 2020. Entra por ahí caminando Patricia Bullrich, ¿qué le decís? Pato, dejate de joder, ¿por qué no hacemos las cosas normales? Hagamos las cosas normales. No hace falta hacer eso. No hace falta hacer eso. Sos una buena ministra de Seguridad. No hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que al gobierno le vaya bien. Si vos no vas a encontrar a ninguno de nosotros, Luis, o sea, ¿vos ves un mayor esfuerzo de gente del gobierno por pelearse con nosotros o es un mayor esfuerzo de nosotros por pelearnos con ellos? Entonces, ahí es donde decís, che, yo no te pido ni que me agradezcas, pero entre que no me agradezcas y que no necesitamos eso. Nosotros lo hacemos por convicción, porque son cosas en las que creemos y porque una virtud del presidente Milei en acercarse a muchas de las ideas nuestras. Vos ves la agenda 2020 de Milei, ves la agenda legislativa el primer semestre y no se parece a la agenda 2020-2023. Se parece a la agenda de Juntos por el Cambio. Eso es una virtud del presidente. Entonces yo te digo, che, no necesitamos que nos digas gracias, pero de ahí a que trates de decir todas estas cosas que estás diciendo sobre nosotros, no es necesario. Pero dijiste algo que quiero repreguntar. ¿Bullrich quiere romper el PRO? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Hoy creo que sí. Es más, dio una nota justo hoy, Luis, en donde dice que el PRO ya está absorbido por la Libertad Avanza. Vos sabés, estás hace mucho tiempo en medios. Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. Así que, no sé, afectos formales y prácticos está, pero no puedo desconocer, yo estoy en política y me parece que es muy obvio lo que está haciendo. Y no me gusta. Y no me gusta, también a la misma vez te tengo que decir, Luis, es uno de los problemas, retomando uno de los conceptos del principio, es tenemos problemas mucho más graves en la Argentina, digamos. Total. Ni empezamos a hablar del gobierno Ahí vamos a ir. y de la dificultad que tenemos, entonces yo te digo, me pongo macrista, Mauricio te dice, la energía es una sola. Entonces vos me decís, ¿la vamos a dedicar a Patricia? Por supuesto, entiendo, en los medios es mucha más la energía que se va conversando en esto que en otras cosas, y es legítimo y es lógico porque estamos hablando de temas que pueden ser delicados institucionalmente, pero por suerte en la Argentina hay una fuerza como el PRO, en donde somos los nerds de la sala, o sea, somos la gente responsable que el año pasado, en plena campaña electoral, ya no votamos la eliminación de ganancias, y este año volvimos a votar exactamente lo mismo. Es decir, vos podés ver en nuestra fuerza política una consistencia y una coherencia. Entonces, de repente te veo y decís, y te veo que, che, yo no necesito que me digas gracias, Luis, pero no entiendo por qué me estás tratando de dañar. Si yo lo único que hice fue ayudarte. Está claro. No entiendo lo que estás haciendo. Última de Patricia. Bueno, primero antes, ¿no? Lo que dice Macri, hay solo una energía, tiene una explicación neurocientífica que no voy a saber citar, de un libro que estoy leyendo, de cuyo autor no puedo recordar. Esto pasa cuando tenés una cierta edad. Pero sí que hay... Bueno, Stanislao Bajraj Sí. lo explica muy bien en su último Sensorialmente. Hay una cantidad de energía expresada en adrenalina limitada. O sea, uno no puede dar todas las peleas porque agotás la energía. O sea, esto es rigurosamente cierto lo que dice Macri. Y te agrego, Luis, porque en el último libro de Marcos Peña se habla un poco de esto, como de construir esta idea del líder todopoderoso, alfa, que todo lo puede, claro, que sabe economía, que sabe inteligencia artificial, que lidera, que se lleva puesto a los malos, que puede con el narcotráfico. Coma. Mirá cómo estamos. Claro. Entonces, total. Y yo te sigo porque con Marcos tengo una muy buena relación. Recibí un muy lindo mensajito de él hace unos días cuando fue todo esto de la asamblea. Y si un deportista, un pibe que va a jugar una final de tenis, por famoso que sea, para jugar al tenis, tiene un psicólogo deportivo, tiene una nutrición, sí, claro, tiene una disciplina, tiene un entrenamiento, ¿cómo una persona que tiene que decidir sobre millones de personas no va a tener el mismo abordaje sobre sí mismo?
Y viste, es medio como, yo lo dije cuando asumí en la asamblea, yo soy de esos goma que o sea, que ama la política desde chiquitito, y una frase muy de papá bueno, antes de salir a cambiar el mundo, ordena tu habitación. Claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso fue la asamblea. Eso fue la asamblea del PRO, Luis. Última hora sí de Patricia Bullrich. Yo tengo una frase que me valió que nunca más vuelva al programa, es que es más militante de La Libertad Avanza que Karina. Te lo voy a decir así. Ser libertario en la Argentina, ser del PRO, ser radical, ser peronista, es casi como una abstracción contra los problemas reales que tiene la Argentina. Entonces yo cuando veo que hacen esos posicionamientos, la pregunta que me hago es ¿por qué lo hace? ¿No? Entonces vos decís, ¿cuál es el sentido práctico de ponerte más libertario que Karina o más mileísta que Milei? Si ni Milei quiere tanto del PRO como disolvernos. Está agradecido, de hecho. Entonces decís, ¿qué estás haciendo? Entonces ahí es donde decís, y acá es una cosa muy personal, es o sea, lo que voy a decir no es a título institucional, es una cosa que creo yo. Es una generación que es obsoleta para resolver los problemas de la Argentina, de la que vale la pena aprender sus aciertos, que son difíciles de cometer, su coraje, su convicción de ordenar la seguridad y el orden público, pero en otras cosas no. En otras cosas no. Es decir, hay cosas para aprender de sus aciertos, pero ciertamente hay una cosa de sus errores que me parece que obedecen más a un tema generacional. Viste como dice la frase, más papista que el Papa. Nadie te pide tanto. Me voy a traicionar, porque dije era la última, pero me servís la pelota. Por favor. ¿Patricia Bullrich es una dirigente obsoleta? No, pero hay parte de los mecanismos que están en o sea, no de Patricia, del PRO, del radicalismo, del peronismo, parte de estas prácticas de decir soy libertario. Ok, pero Silvina Carreño en Isidro Casanova para ir a San Miguel se tiene que tomar 3 colectivos, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. ¿De qué me sirve que seas libertario? Claro. ¿De qué me sirve que me digas que sos radical y que se doble pero que no se rompa? Entonces decís, todo eso es como un seteo mientras, o sea, de cosas que nos trajeron una Argentina que empeora en calidad de vida material, concreta, en salud, en educación, en seguridad, en transporte público, en espacio público, en creación de riqueza. Por el guarismo que vos quieras analizar a la Argentina, vos vas a ver un empeoramiento, Luis. Entonces de repente aparece alguien y me dice, no, yo con mis ideas libertarias, yo te digo, esto no funcionó, no va a funcionar, y ahí es donde te digo, no, evidentemente no es tanto las personas, el diseño institucional de la Argentina no permite que podamos mejorar en ninguno de estos guarismos, porque si analizá lo que fue la campaña presidencial del año que viene y cerramos lo de Patricia. El año pasado. Pero el año pasado, analizá el discurso público, Luis, economía. Un presidente que dice que la emisión monetaria no genera inflación. Nosotros que decíamos que había que ir a un bimonetarismo. Y Javier Milei que decía que había que eliminar el Banco Central y la dolarización. Vos decís, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Esto se parece mucho más a los libros que yo leo que en lo que yo me formé, que es en administración pública. O sea, esto no es un debate democrático. Esto es ciencia ficción, Luis. ¿Cómo estas 3 cosas van a ser posibles para un país? Vos sabés, en Chile no tenés un debate sobre esto. En Uruguay vos no tenés un debate sobre esto. En México no tenés un debate sobre esto. O sea, entonces vos decís, ¿qué es este debate? ¿Es un debate democrático? No. La vida democrática vos lo que podés discutir es con qué países en un momento como el que está viviendo el mundo, con qué países nos vamos a alinear, si vamos a estar con Occidente, si vamos a tener una geopolítica como la India, si vamos a estar más cerca de China y de Rusia. ¿Qué es esto? Entonces, lo otro, decime concretamente, además, digamos, en el resto de los temas, cómo vamos a hacer que esta señora en vez de tomarse 3 bondis se tome un bondi. Y cuando vos no tenés resuelta la moneda y la inflación, que como dice mi amigo Santi Bulat, es un tema que el mundo ya lo resolvió hace 50 años, ya está resuelto hace 50 años. Vos ves que lo que discuten de economía no es macroeconomía, discuten microeconomía. ¿Cómo vamos a hacer? Ayer estuve en Córdoba. ¿Cómo vamos a hacer que este hub tecnológico que está en Córdoba
crezca para que tenga mejores condiciones de exportación de servicios o que puedan desarrollar mejores hubs para el desarrollo de startups que las tienen ahí, pero como tenés unas tasas de interés altísimas en el sistema bancario, no les conviene pedir un crédito en Argentina, si en otro país, pero para eso tienen que tener otro domicilio. Entonces decís, che, yo necesito hablar de cómo vamos a hacer que esto se desarrolle. O el Silicon Valley del vino, como me gusta decirle, que tenemos en Mendoza, en la zona de Luján de Cuyo. Claro. ¿No? Vos lo ves y decís, che, esto se parece mucho a Silicon Valley, esto es extraordinario. Producimos un producto, o sea, generamos un producto de elite con mucha tecnología encima, con la carne, con el trigo, la biotecnología, Bioceres, Don Mario. Decís, y nosotros seguimos discutiendo si la emisión monetaria genera inflación, o si hay que eliminar el Banco Central, o si tenemos que hacer un bimonetarismo. No sé. ¿Podemos resolver este tema y cambiar de tema? Claro. Te pedí que definieras a Patricia. ¿Javier Milei es? Javier Milei es una persona de su tiempo, digamos. Creo que es la persona que viene a responder a una sociedad rota por el sistema político en un paradigma que fue el paradigma de lo estadocéntrico. Para sostener el Estado rompió la sociedad. Y creo que Javier, en un sentido histórico, viene a intentar, con su energía y su potencia, digamos, energética, viene a tratar de romper el Estado, un poco del Estado, habrá que ver cómo y hasta dónde, para que una parte de la sociedad empiece a reconstruirse. Así que creo que tiene una misión importante, creo que es muy consciente de la responsabilidad y del vínculo que para un montón de argentinos, o que un montón de argentinos sienten para con él. Hay como una cosa, no sé si te pasa o lo sentís, Luis, como de última chance. O sea, estamos como agotando la biblioteca, ¿no? Es que hay un libro que súper recomiendo de Jorge Liotti, Sí. que no voy a poder citar. Ya me acordé de Jorge Liotti, ya es un avance. Creo que la última oportunidad, o algo y que comparto, que es la última. O no sé, capaz es la última oportunidad de un paradigma, ¿no? O sea, hay un libro muy lindo, siguiendo el razonamiento, y perdón que nos ponemos. Vos sabés, te quería decir esto. Yo me crié en Pinamar, soy de Pinamar, y había un programa muy lindo, mi programa favorito, que es el programa con el que descubro la literatura y la lectura, que se llamaba Los libros y la noche. Era un programa, nosotros no teníamos cable, en esa época no era tan común tener cable, no existía Netflix, no había internet, no había nada. Yo nací en el 86 y más o menos en el año 93, 94, está este programa que se llamaba Los libros y la noche. Y tenían esta cosa muy linda que al final del día, en Canal 8, que era el canal de Mar del Plata, había dos amigos que con una copa de vino en el medio presentaban un libro. Bueno. Qué bueno sería que hubiera de vuelta. ¿No? Porque digo, hay tanto, me quedé todavía con el de Laclau. Y obviamente hace una alusión a Borges, ¿no? Obviamente. Claro. Y nada, te quería compartir esta sensación, primero, de que venir acá también es en este horario, en este momento, por la noche. Y hablar de libros, es raro. Hablar de libros y en hablar... cuanto se den cuenta, me levantan del aire. Pero me Sí. quedo pensando en esto, ¿no? Yo creo que hay un momento crucial, la última encrucijada del libro, gracias a la producción de Jorge Liotti. Digo, ahora también hay una sensación de que el PRO, algunos hechos, Macri tuiteando, devuelvan la coparticipación a la ciudad, documento de la Fundación Pensar, Tucumán enojado, se están empezando a separar, porque está bien interpretar que el PRO está disconforme con ciertas cosas de la marcha del gobierno y empieza a separarse. Mirá, pasan dos cosas. En primer lugar, sobre la coparticipación, acá es como, para mí son como dos conversaciones muy distintas, Luis. Por un lado, el de la coparticipación, un lugar al que algunos lo quieren llevar es que como a la ciudad no le giran plata, entonces nosotros nos peleamos. Hay un fallo de la Corte Suprema en el medio. Lo digo porque en la banalización de la conversación pública en la Argentina, nosotros venimos de votar el RIGI y vos habrás escuchado a gente que está en contra y de los que la votamos sabemos que no es un instrumento ideal, digamos. Es malo para un país haber tenido que hacer un RIGI, pero la verdad es que si no haces un RIGI nadie viene a invertir. Entonces, o sea, porque ni los propios argentinos invierten en la Argentina, hablando de los grandes capitalistas de la Argentina, ¿no? O sea, los que no nos queda otra, tenemos la plata acá, digamos. Ahora, los grandes inversores, los que podrían mover la economía, se llevaron la soja a Paraguay, las vacas a Uruguay o las industrias tecnológicas en Estados Unidos. Entonces decís, de los grandes, RIGI. Ahora, nosotros podemos votar 17 RIGIs que si vos no acatás un fallo de la Corte Suprema, Claro. nadie te va a tomar en serio.
Entonces acá sacá pro la libertad avanza, Macri, si le dieron una silla calentita con una mantita o no. La coparticipación de la ciudad de Buenos Aires no es un problema que hayan creado ellos, pero sí es cierto que ya llevamos 7 meses de gobierno y tiene que empezar a funcionar, porque si no empieza un proceso de vulnerabilidad institucional del sistema republicano de la Argentina. ¿Y cómo son las siglas de nuestro partido? Propuesta republicana. Entonces, vos me querés pedir que por bancarte o sea, renuncie a una parte muy identitaria nuestra y de un montón de argentinos. Recordemos que en la Argentina, por ejemplo, cuando fue lo del juez Nisman, ¿qué pedía la gente? Además de justicia, república. Digamos, y cuando fue el 13S en el 2012 y en el 8N, pedían república, división de poderes. Está el poder legislativo, está el poder judicial, está el poder ejecutivo. El poder judicial, su máxima expresión, el alto tribunal de justicia de nuestro país, la Corte Suprema tiene un fallo, hay que cumplirlo. Entonces eso por un lado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos acá, ¿sabes qué? Le podemos votar todas las leyes, nos quedamos callados la boca. Pero si vos no acatás los fallos de la Corte Suprema, esto no va a funcionar. Pero digo, cuando la Fundación Pensar dice, voy a tratar de citarlo textualmente, la dirección es la correcta, pero hay más dudas que certeza. Parece como decir, che, amigo... No es culpa suya tampoco, ¿no? O sea, mirá, y te voy a resemantizar. Antes solo teníamos dudas, que ahora empecemos a tener certezas es algo bueno, digamos. Vos ves parte del camino, ayer estuve con Guido Sandleris, y las dudas son dudas intelectuales, digamos, pero también es cierto, Luis, que el camino de la Argentina... Viste, no falta, yo estudié el modelo de Israel, viste, un montón de políticos argentinos, pero no es Israel, ni nosotros somos israelitas. Y siempre pongo el caso del corralito. ¿Sabes dónde? ¿Sabes que no fue, Cavallo no es el creador del concepto del corralito? Lo toma de algo que se había hecho en Malasia. Y en Malasia funcionó bárbaro. Porque hay malayos. Y políticos malayos, Claro. que en ese momento la sociedad confiaría en su dirigencia política. Acá no. Entonces hay medidas que pueden funcionar en lugares, pero otras veces no. Entonces acá el problema central de la política argentina, además de dar con la política correcta, es la confianza. O sea, el problema es que todo el tiempo estamos pensando, por ejemplo ahora, con el tema de la brecha cambiaria, ¿va a devaluar o no va a devaluar? Entonces, como tenemos mucho track, mucho registro histórico de que cada vez que pasa algo así, un gobierno termina devaluando, es lógico que mucha gente tenga la duda. Como también se merece el beneficio de la duda el presidente Milei, que dice, confíen en nosotros, esto no va a ocurrir, vamos a barrer con los pesos disponibles en el mercado, de manera tal que terminen convergiendo el dólar blue y el dólar oficial en un mismo tipo de cambio. Bueno, se ganó el beneficio de la duda, pero volviendo al documento de la Fundación Pensar, antes solo teníamos dudas y ahora también hay certezas. Hay dudas y certezas. Me dio curiosidad anecdótica. ¿Le dieron una silla calentita con manta a Macri en Tucumán? No, no. ¿Le jodió eso? No, de hecho, vos sabés que encima lo hablé con él y me decía, che, Martín, sé que te están haciendo un montón de notas. Me dice, contales la verdad. Contá que nos vinimos, no matando, pero nos vinimos haciendo chistes, hablando. Encima estábamos con Jorge Macri, con María Eugenia Vidal, con Mauricio. Jorge es el primo. María Eugenia lo conoce toda la vida y yo soy como, no sé, la nueva mascota de la banda, ¿viste? El pibito nuevo de la banda, de Polémica en el Bar. Y entonces, la verdad que fuimos riéndonos, haciéndonos bullying entre nosotros con distintas cosas y al final la conversación estuvo buenísima, terminamos hablando de el diseño de sistemas de salud público, algunos desafíos vinculados a la educación. Fue raro que quedó uno Eso de los... fue re raro, para mí fue raro, porque además tenías triple ceremonial y protocolo, Luis. Entonces vos me decís, che, bueno, uno falló, dos, tres, hay un plan. Había un plan. Había un plan. ¿Y por qué? Yo ahí donde te digo la energía es una sola. La energía es una sola. Claro. No sé, me parece que tenés la suficiente cantidad de problemas como para estar pensando en si te va a enfocar 2 veces más la cámara o 2 veces menos la cámara. Pero hay Luis. quienes, ¿no? Y ahí es donde levantás un poquito la guardia, ¿viste? Entonces hay más dudas o hay dudas y certezas. Y yo te digo, che, si somos un montón de personas las que estamos confiando en este proceso y en que las personas que tienen que tomar decisiones lo están haciendo con la mejor honestidad y con todo el balance arriba de la mesa. Parte de romper la rueda, que es un concepto que utilizaba Javier el año pasado y con el que yo estoy muy de acuerdo, hay que romper la rueda de lo que nos trajo hasta acá, este mecanismo lógico de crisis, cesión, hago lo mismo, estatucuismo,
tampoco vas a romper la rueda si los que no son tuyos son enemigos todos, Claro. ¿viste? Es como... Hay un momento en el que el líder tiene que confiar y decís, pero yo después lo veo y lo escucho a Javier, le creo, que él dice, sacá fusión. Yo me imagino laburando con los del PRO. Yo me imagino laburando con los demás, estoy agradecido, gracias, che. Me imagino laburando con los del PRO. Acto seguido, decís, bueno, además de que me imagino laburando con los del PRO, hay un aprecio personal con Mauricio. Entonces decís, ¿qué es esto? Entonces, yo te levanto la guardia. ¿Por qué? Porque Sí. tenés una tarea tan importante, o sea, tienen Claro. una tarea tan importante y una de las cosas más difíciles, ¿estás siguiendo pero entrevisto yo? ¿Estás siguiendo el podcast de Rodis Recalt sobre la no. reforma del 94? No, vale la pena. Vale la pena porque está repasando con toda la gente que hizo la Constitución del 94. Gran parte de todas estas discusiones está alrededor de la figura del jefe de gabinete. Una de mis hipótesis de trabajo sobre lo que pienso, antes hablábamos de si un político es obsoleto o el sistema es obsoleto. Ujú. Mi tesis es que el sistema es obsoleto, el diseño institucional es obsoleto. Hay gente a la que nos gusta que Milei esté con Elon Musk y que vaya a ver a la gente más inteligente y con las empresas de mayor cotización del mundo. Pero hay otros que dicen, pero te necesitamos acá. ¿Y cuál era el remedio constitucional de la Constitución del 94 que había diseñado Alfonsín? Jefe de gabinete. Pero acá... Sí, pero quedó a mitad camino, ¿no? te voy a hablar un poco mezcla de lo que pienso y de mi experiencia como exintendente. Hay un problema con la gente que no es electa, digamos. ¿Qué hacen los europeos? Tienen al presidente y el primer ministro. Claro. Y el primer ministro es una figura que no puede estar del todo desvinculado de lo electoral. Y yo te aseguro, el día que me votaron como intendente tenía 29 años. Hay algo en los hombros, ¿viste? Que te dicen el peso de los hombros. Es literalmente así. Y el día que dejé de ser intendente fue como, che, como estoy más liviano de vuelta. Ese peso se me había ido. Ahora es distinto siendo diputado. Vos estás entre 257, pero cuando vos sos el uno de una comunidad de miles de personas, hay algo que se te genera distinto. Y el jefe de gabinete es una persona puesta por una persona electa y no necesariamente sabe cómo es esa presión. Sabe cómo es la presión de los medios, sabe cómo es la presión del sistema político, de los sindicatos, de las empresas, pero no sabe lo que es el peso de la palabra empeñada con alguien a quien Claro. miraste a los ojos y esa persona te fue... O sea, mirá, para ser político y ser competitivo, primero que la gente que tomes la decisión, que tengas ideas, que tomes la decisión de empezar a contársela a la gente. Que te conozcan bien, que te quieran votar, que te vayan a votar. Bueno, es difícil y un jefe de gabinete no atraviesa por todas esas etapas. Entonces, vos en el diseño de los gobiernos, uno de los problemas que tenés es que no terminan de entender la misión que tienen. O sea, por eso, no sé, mientras más democrático fuera acceder a estos lugares, creo que podría funcionar mucho mejor. Por eso la figura del primer ministro o del jefe de gabinete tal como lo tenía diseñado Alfonsín, que no es como que terminó en la Constitución, hubiera sido un buen remedio Y constitucional. aparte era como un dique antes de... aparecieron un montón de temas y quería preguntarte. Perdón, Luis. No, al contrario. Sos diputado, no sos senador. Pero de serlo, ¿votarías al hijo? Es una buena pregunta. Y probablemente sea la pregunta más difícil para mí de responder en estos días porque estoy atravesado por dos cosas. Primero, que honestamente no es algo a lo que yo me haya dedicado a estudiar, o sea, y con esto no le quiero correr el cuerpo. Por otro lado, el jefe de bloque nuestro, que es Luis Juez, dijo que va a votar en contra. Pero a la misma vez hay gente de nuestro espacio que dijo que votaría a favor. Y estoy atravesado por una cosa. Por un lado, lo que leo en los medios, y por el otro lado, es muy probable que sea juez de la Corte Suprema. Y si alguien gente con un rol institucional, no en los medios, no en la academia, no en la calle, alguien que tiene un rol institucional, no sé, pero supongamos que yo el día de mañana tengo un rol distinto, no sé, soy gobernador o vicepresidente de la nación, es una hipótesis. Y vos hablaste en un tono y de determinada manera de alguien que integra el más alto tribunal de justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas de las cosas que se están diciendo, si son ciertas, tendrían que ser materia judiciable. Entonces, si mañana es juez de la Corte Suprema y vos tenés una parte del sistema político que dijo esas cosas, pero después decís, che, pero ¿y dónde está? Además de la parola, ¿no? Podés vulnerar institucionalmente el diseño de la República. Entonces, hay gente en mi partido que votaría a favor, hay gente que votaría en contra.
yo seguramente estaría en un dilema que en general los resuelvo estos dilemas estudiando mucho, que no es lo que hice sobre este tema. Sos muy inteligente para no Bueno, contestarme. ¿Te gracias. votarías a favor o en contra? No lo sé, no lo sé. Ok. No lo sé, no lo sé honestamente, no lo sé. Hicimos un recorrido un poco del PRO, me quedó claro lo que vos... ¿Este gobierno tiene vocación democrática o crees que pifia en restringir, con dichos del presidente, algunos ministros, libertad de expresión y demás? Hoy tuve esta discusión con un amigo porque justo el presidente de Milei cruzó a la periodista Sofía Diamante. Encima, Sofía, quiero... Y me parece una buena... Mirá, me parece primero, buena persona, muy Sí, rigurosa trabajando. muy rigurosa, muy seria. Quiebro una lanza, como lo hice por María o por tantos otros, por Sofía Diamante. Estoy de acuerdo y te voy a contar algo pero de antes del 2015, de algo que ya se hablaba sobre Obama, que también contestaba en Twitter, pero bueno, Obama, para mí el político perfecto, digamos, todo lo perfecto que puede ser un político, Barack Obama. Hay una cosa que hace Milei que desde la perspectiva de lo que nosotros creemos que es la política, el presidente está en una posición asimétrica respecto a un ciudadano, un periodista. Pero hay algo interesante, creo yo, que requiere que hagamos como una deconstrucción de ese modelo de liderazgo, que es, también es cierto, hago boxeo, que te están regalando el mentón. Digamos, entonces vos tenés caminos. Uno, en donde te pones en rol, che, no me gusta esto que estás haciendo, hay una asimetría de poder. Hay otra en donde te podés, no sé, como poner en víctima. Pero hay una tercera que a mí en lo personal me gustaría ver, porque a mí me lo hacen además, y me parece que es un buen ejercicio, en donde ya no estás en esa posición de asimetría de poder y te voy a contestar de mano a mano. Me voy a subir al ring y te voy a contestar mano a mano. Y me parece que es una oportunidad siempre que cuando un presidente o una persona que está en asimetría, o sea, sigo el razonamiento, si alguien que está muy arriba se pone en el lugar de alguien que está abajo, lo pongo entre comillas, me parece que está regalando la... El que ofrece el mentón es el presidente, sí, no sí, Sofía. exactamente. Ah. Exactamente, porque está expuesto a que esa persona que es una buena persona y que es muy rigurosa pueda contestar con información. Y me parece que eso es algo propio de nuestros tiempos, es algo que probablemente haya llegado para quedarse y en donde el propio presidente tendrá el derecho a decir no estoy de acuerdo con lo que están diciendo y capaz ustedes están acostumbrados a otro tipo de político, pero también es cierto que podría ser hostil para la periodista si tuviera algún tipo de persecución, si tuviera algún tipo de duda de que le están pinchando el teléfono o siguiéndola. Ahí yo te diría, Luis, estamos realmente ante algo realmente complejo. Ahora, si es solamente una cosa en donde estoy en desacuerdo, no sé, también es cierto que te están dando la oportunidad de poder contestar de una manera muy contundente, como lo hacía él cuando era candidato, con mucha energía, con mucha potencia. Dicho eso, es cierto que yo digo esto curtido, o sea, fui intendente con 29 años, te diría que me tocó atravesar todo tipo de situaciones, buenas y malas, entonces la piel se te va como engrosando. Y capaz alguien que no, como Sofía, que es una buena persona objetivamente, le puede pasar que igual no acepte esa lógica, pero bueno, una parte de mi cerebro no puede evitar pensar que también alguien que está haciendo lo que está haciendo el presidente también está dejando un lugar en donde si todos le empiezan a contestar muy convencidos y con argumentos muy contundentes al respecto de la posición, bueno, puede convertirse en otra cosa. ¿En qué cosa? Y si vos, una cosa es que vos hagas, no sé, que Luis hace un análisis sobre mí y yo digo, Luis, no sé si es un periodista. Entonces vos me explicás cómo fue. Sí, se llama autoritarismo eso. No, pero vos me contestás sobre cómo se hizo el trabajo, todo, y yo quedo como una persona. Sí, bueno, de todas maneras. Ahora, si eso desde se el sostiene poder, en el tiempo, lo que digo es, si eso se sostiene en el tiempo, y un día fue Luis y otro fue otro, estaría pasando, ¿no? no sé si sí, pero me parece que también vale la pena pensar al respecto del poder. O sea, yo creo que esa noción de que el presidente es la persona más poderosa de la Argentina, hoy la pondría en cuestionamiento, la pongo en cuestionamiento. Para ser poderoso tenés que también ser capaz de llevar adelante tus ideas, y eso hoy en la Argentina es algo que es difícil de lograr desde hace mucho tiempo. Así que, no sé, a mí me preguntás, yo no lo haría. Dicho que lo hizo,
creo concretamente que una periodista con la solidez de Sofía Diamante tiene herramientas sobradas para poder contestar con contundencia que esas dudas que ella señala en su nota son dudas no solamente legítimas y razonables, sino que además no solamente se las está haciendo ella. Yo te diría, no mates al mensajero nunca, pero tranquilamente se puede contestar. Total. Indiscreción total, ¿lo votaste a Milei? Sí, sí, lo voté a Milei. ¿Entusiasmado, mucho, poquito, nada? El entusiasmo es una obligación para las personas que estamos en lo público. Es buena esa. Porque, mira, yo me puse fecha de vencimiento. Vivo en Pinamar, ahora se me está complicando porque estoy mitad de tiempo con tengo una nena de 2 que es un demonio de Tasmania y es hermosa, y uno de 4 que es, no sé, estoy muy enamorado de mis hijos y mi esposa, que es una genia. Y hay una cosa para los que venimos del interior a Buenos Aires que yo jodo que es como, para los que estamos en política, es como venir a Mordor. Siguiendo la analogía del Señor de los Anillos, la ciudad de Buenos Aires es extraordinaria, pero hacer política es como medio Mordor, porque todo, ¿qué están pensando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué le metés la traba al de al lado? No entiendo por qué uno que parece que es amigo del otro habla mal del otro. Y esas cosas yo no las puedo entender. Y cuando vos haces 4 horas de ida, 4 horas de vuelta y no tenés un sentido, es muy difícil de sostenerlo. No sé, hay personas para las cuales, como entre las que estoy yo, que sin un sentido es muy difícil hacer las cosas. Y hubo un momento en el que dije, ¿y por qué hay tanta gente que puede hacer las cosas sin un sentido? O sea, viste, como yo quiero, ¿por qué no puedo tener lo mismo para ser funcional, para no ponerte soberbio, no sé, para ser parte de un equipo? Y entonces dije, bueno, yo necesito un sentido. Para tener un sentido me voy a poner una fecha de vencimiento. Lo que creo que hay que hacer requiere un nivel de intensidad tal que no se puede sostener al infinito. Entonces, como no se puede sostener al infinito, yo me tengo que poner una fecha de vencimiento, que es el 2027. Yo te prometo que voy a dar lo mejor de mí al 2027. Y hasta el 2027 el presidente es Milei. Entonces yo necesito que le vaya bien a Milei para que las personas... Claro. O sea, vos pensás que yo hago política desde los 13. Formalmente, desde los 29 fui intendente. Soy el típico bicho de centro de estudiantes, de militancia de juventud, abanderado de la escuela, canónico del pibe que le gusta la política. Pero no es lo que me imagino haciendo para el resto de la vida. Pero cuando decís 2027 que te retirás de la política, ¿te dedicás a otra cosa? Y para eso necesito hacer algo que me hubiera gustado que alguien lo hiciera por mí, y por eso dije, o sea, y desde este lugar es que se construye mi relación con Mauricio, que él creo que detecta, no lo hablé tan concretamente, pero tengo la sensación de que él detecta de que soy una persona que además de que te digo todo esto, Luis, yo lo hago. O sea, y para eso me volví medio loco. O sea, me volví border loco porque lo que me di cuenta que si era demasiado normal y hacía lo de los demás, la cosa no iba a funcionar. Y lo otro es que no tengo ningún problema. Si está Patricia, está Javier. Como soy una persona honesta, tanto en privado como en público, y lo mismo que te estoy diciendo acá, te lo diría en off, tengo armonizada mi vida. Decidí convertirme en lo que creo que hay que hacer, porque creo que si no, esto no se rompe. O sea, esa rueda que hablamos hace un rato no se rompe. Y en un sistema político en donde son todos dueños, en donde son desde Patricia, que cree que es la dueña de los 6.200.000 votos, otro que es el dueño del cambio, los dueños de partido, los dueños de lo popular, los dueños de las instituciones. Dije, bueno, ¿hay algún albanil? Porque yo estoy para albanil. Y si necesitan albanil, yo estoy para levantar pared. Yo estoy para levantar paredes, para construir una casa. Entonces, ¿qué estuve haciendo en las últimas semanas? Lo fui a ver a Rodri de Loredo, lo fui a ver a Juanma López, lo voy a ver a Mauricio, y con Mauricio desde este lugar, de decir, che, además de que te digo, o que digo de manera crítica o lo que hay que hacer, además yo estoy para hacerlo. Estoy para hacerlo. Déjame, porque quiero preguntarte un poco más de vos, pero digo, entra por ahí Javier Milei, ¿qué le decís? Javier, primero, creo que tenés claro que somos personas que necesitamos que te vaya bien, digamos. Para nosotros es un riesgo, te diría, viste, el PRO que quieren cargo. Necesitamos que le vayan bien porque sabemos que las ideas del Pacto de Mayo, los 10 puntos del Pacto de Mayo, son ideas que funcionan en el mundo occidental. O sea, vos ves cualquier democracia liberal, Chile hoy gobernada por alguien de izquierda, Uruguay gobernada por alguien de derecha, entre comillas, y decís, che,
estas son ideas que aplicaron en estos países y les va bien. Entonces necesitamos que a las ideas les vaya bien, y para que a esas ideas les vaya bien es saber que somos personas honestas, que tanto en público como en privado te vamos a ayudar a que la cosa salga. Y no dudes en llamarnos, no tengas dudas. No le hagas caso a la gente que te va a comer el coco de que nosotros en realidad lo que queremos es otra cosa y que hablamos de esto porque somos personas que lo que te decimos en público te lo decimos en privado, y lo que te decimos en privado te lo decimos en público. Capaz en privado te podemos decir alguna cosita más todavía sobre cosas que creemos que podrían funcionar mejor y que me voy a autocensurar de decirlo en público, porque creo que los buenos amigos, en el sentido de la confianza institucional, son las personas que sobre esas cosas y bajo el deseo de que quiero que te vaya bien, sé cómo funciona la política, sé que si digo eso no van a faltar personas que le van a decir la información incorrecta o sin el contexto adecuado. Necesitamos que te vaya bien, Javier. Y si lográs inflación de un dígito anual, equilibrio fiscal, yo en el 2027 te daría la mano y te diría bien hecho. ¿Y lo votás? Voy a trabajar para el desarrollo de que... Mira, yo creo que el PRO, como todo el resto de las fuerzas políticas, hoy son fuerzas políticas obsoletas. O sea, cuando corramos la X de esto que, como dijimos al principio, Luis, en el mundo este tema ya está resuelto hace 50 años. Sí, Inflación anual de un dígito, equilibrio fiscal. Este tema está resuelto hace 50 años. Y Oscar Wilde tiene esta expresión que dice: un fanático es una persona con la que no solamente no te vas a poner de acuerdo, sino con la que tampoco puedes cambiar de tema. En la Argentina no podemos cambiar de tema hace mucho tiempo. Fíjate que hoy estamos discutiendo, no sé, inteligencia artificial. Yo estuve haciendo un intensivo en Stanford sobre este tema, entendí el ecosistema de Silicon Valley, estuve con mucho startupero argentino, algunos que trabajan en algunas de estas empresas me están ayudando a armar un nuevo think tank para poder repensar lo público una vez que hayamos despejado la X de lo macroeconómico. Entonces creo que el PRO, así como fue el primer partido del siglo XXI hipercompetitivo, que no sé, en el 2015 era de vanguardia hacer una web de transparencia gubernamental. Eso hoy te suena medio antiguo. Entonces ahora es cómo vas a rediseñar la gestión pública con inteligencia artificial. Y entonces vos me decís, ¿Milei lo votarías en el 2027? Yo voy a trabajar para que el PRO se convierta en esa fuerza política que yo creo que se tiene que convertir para dirigir a la democracia argentina hacia una democracia de resultados. O sea, vos tenés un empeoramiento de las condiciones de la vida material de los argentinos en todos los temas, con un empeoramiento en los últimos 20 años o con raptos cortos que no se pueden sostener en el tiempo. Entonces, el desafío es diseñar esa tecnología política para que no solamente logremos un mejor delivery de los servicios de la democracia, sino para que además se logre sostener en el tiempo. Entendí. Martín, ¿quién sos vos? El raro del curso. El raro del curso. Siempre lo fui. Amplíe. Me formé en el peronismo, mi primer trabajo fue con Felipe Solá, le hacía la ensalada y a veces... Le hacía la ensalada, claro. Y él venía de ser gobernador, fue cuando él rompe con el kirchnerismo en la 125, pero a la misma vez empecé militando en una juventud vecinalista. Pero el partido y era medio como una cosa familiar eso del vecinalismo en Pinamar. Como acá, no sé, estamos en Vicente López, con los que militaron con el japonés García. Entonces, pero a la misma vez mi formación real política es con el PRO. Y mis lecturas son liberales, pero mis amigos son de izquierda. O eran de izquierda, hasta que un día uno me dijo que me iba a tener que matar un día, después de haber ido a lo de Grondona. Y no sé, y si te muestro la música que escucho, decís, este chabón, internenlo. Por ejemplo. Hidrogenís es una banda de electropop catalán que hizo un disco en homenaje a Alan Turing y lo escucho 2 veces por día desde hace 10 años. Ah, sos raro. Pero también escucho David Bowie, Dividido, Sumo. No sé, Las Pelotas. Pero al principio hablaste de los Beatles me encantan, pero esto lo escucho todo. Hay 2 discos que escucho todos los días. Dígito Binario Dudoso de Hidrogenís y Unplugged de Charly García, que grabó en MTV, que es... Esto último es para escucharlo todos los días de la vida. Cura. En algún momento hablaste de encontrarle sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Me fascina la historia de los constitucionalistas, de los fundadores de la Constitución americana, y hay una frase que cada vez que la escucho me pone la piel de gallina, que es de Jefferson en la Declaración de la Independencia: y la búsqueda de la felicidad. O sea, y uno de los objetivos es la búsqueda de la felicidad. Y
al haberme formado, mira, mi viejo llegó en una valijita de Paraguay. Le decían el nene de la valijita, de Encarnación, Paraguay. Y a mí mis viejos me tuvieron con 19 y 20 años. Es decir, no fui planificado, Luis, te puedes imaginar. Mi papá estudiaba economía en la UBA, venía de ser egresado del Pellegrini, mi mamá era bailarina del Colón, llegó Martín para los planes de mis viejos. Y cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, deciden irse a vivir a Pinamar. Y en mi casa fue una casa muy típico del interior. En el interior viven las personas que eligen vivir en un lugar, a diferencia de los que viven, no sé, en el área metropolitana. Y para mí la vida consiste en buscar esa felicidad y a veces, o la mayoría de las veces, está en que, no sé, yo me metí en la política porque me gusta resolver problemas y la política argentina está llena de problemas, entonces me terminé convirtiendo como en un adicto a resolver problemas y decidí prepararme para eso, pero lo que más feliz me hace es bailar con mi chiquitita de 2 años, es bailarina, faja a las compañeras de baile, es un demonio Tasmania, y leer cuentos de astronomía. Con mi hijo me fascina que el de 4 estar en el auto y que cuando empieza a llover me diga, papá, ¿me explicás cómo se generan los rayos? Wow. Y hacerle la explicación Eso ya está. de verdad y que ¿De al por pibe qué? le encante. Y digo, eso es Escúchame, hermoso. Martín, y nos morimos, ¿y qué pasa? Hace poco conocí, es un argentino, Luca Paganini. Es el jefe de ingenieros de la NASA encargado de detectar vida extraterrestre. Y cuando lo escuchás a Luca Paganini suena medio, pero es un especialista en detección de la composición química de los planetas. Y más estudiás, yo soy borgiano, soy agnóstico, estuve en la Piazza San Pietro, estuve en la Isla del Sol de Bolivia, en donde para la cultura inca ahí nació el sol, la civilización, en la Piazza San Pietro, cuna de la religión católica apostólica romana. Estuve en Varanasi, invitado por la República de la India, y no soy religioso, pero si sos honesto te das cuenta que hay algo ahí. Así que no sé, pero soy muy respetuoso. Soy muy respetuoso con la gente que logra esa conexión y sí tengo esta sensación de que hay algo misterioso que con lo que vale la pena ser humilde, con lo que vale la pena. Y a veces cuando te pasan esas cosas que yo estoy seguro que si lo pensás 2 segundos vos en tu vida, hay cosas. Yo hace, no sé, pero entre cosas personales y cosas de la política, ganar Pinamar por un voto. En la última elección. Yo gané con el 59%, en la última elección la ganamos por un voto. Y entonces decís, no sé, es como... Hay un algo... No sé, como a veces sentís que hay algo Total. que está más allá y decís, ¿y yo sería o hubiera sido el fracasado del PRO que no logró retener su distrito y entonces no podría estar en la mesa de los grandes discutiendo esta cosa que discutimos ahora? Entonces, como que siempre hay una cosa en donde decís, he works in mysterious ways. Él trabaja de maneras misteriosas. Se me termina el tiempo, pero tengo 60 segundos. ¿Tenés impúdicos cuántos años? 38. Costó escucharlo, 38. Entra por ahí Martín Yesa a los 16, con 22 de experiencia. ¿Qué le decís a ese pibe? Martín, no pasa nada, todo lo que viene, vas a ver que al final del camino tiene sentido. Todo lo que te va a pasar tiene sentido. Real me gustó mucho charlar con vos. Gracias, Luis, a mí también. Un placer conocerte. Igualmente, muchas gracias. Gracias.